Buenos días, hoy vamos a desarrollar la unidad número 12 de Administración Agropecuaria y su sistema de costeo. La actividad agropecuaria en la Argentina siempre ha ocupado un lugar preponderante dentro de la economía, ¿sí? Y eso lo podemos ver desde sus orígenes hasta el día de hoy. Constituye básicamente esta actividad primaria el desarrollo económico argentino. Lo natural sería que todo lo que a ella básicamente se refiera tenga una evolución acorde con la importancia que tiene esta actividad para nosotros. Cuando hablamos de las formas de poder encarar esta actividad, tenemos que tener en cuenta cuál es la estrategia que vamos a utilizar y qué es lo que nosotros queremos lograr, y también las distintas formas en las que se puede encarar, por ejemplo, como un hobby, ¿sí? Como moda, terapia, como algún tipo de tradición, una actividad muy tradicionalista en Argentina, personal o familiar, o también puede llegar a ser grupal o como un negocio. Todo esto va a considerar a la actividad, y nosotros en función a eso tenemos que definir qué tipo de objetivos vamos a tener, cuáles son básicamente las motivaciones o los procesos de esa toma de decisión, y que van a ser totalmente distintos y en muchos casos contrapuestos. Como mencionábamos recién, nosotros tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el objetivo principal de llevar a cabo esta actividad. Básicamente deseamos obtener el éxito, ¿sí? Y también la maximización de los resultados que tenga, y estos van a poder ser obtenidos o medidos, ¿sí? En términos que sean cuantificables y no cuantificables, porque hay que considerar un proceso de acumulación, ¿sí? Que van a estar medidos a mediano o a largo plazo. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de lo cuantificable nos estamos refiriendo a los costos incurridos, que van a ser erogaciones que van a efectuar o que va a efectuar el empresario para poder adquirir los insumos, los servicios, los bienes o los derechos que se destinen a esta actividad, ¿sí? Por ejemplo, podemos mencionar las compras de las semillas y el pago de sueldo. Ahora, cuando hablamos de costos imputados, precisamente vamos a tener aquellos cuyas erogaciones ya se van a efectuar en otros periodos, pero se van a imputar contablemente al periodo en cuestión, como por ejemplo tenemos la amortización o la depreciación de los bienes de uso. Cuando hablamos de costos imputados, también nos podemos referir al costo de oportunidad, que en el caso del costo de oportunidad lo vamos a considerar como un costo a la renta de las alternativas abandonadas, es decir, de acuerdo a la decisión que tomé de invertir y elegí eso que me conviene más, y aquello que yo dejé de obtener, ¿sí? Como una renta alternativa. Los no cuantificables, acá vamos a tener en cuenta el tiempo personal, ¿sí? Que nosotros vamos a incurrir, los costos sociales, el esfuerzo físico, ¿sí? Esta es una actividad donde también influye mucho el riesgo. Con eso nos estamos refiriendo a que hay que tener en cuenta, ¿sí? Que este significado de lo que es la palabra riesgo, cuando existe un cierto número de estados naturales cuyas probabilidades de producirse sean conocidas por quien debe tomar una decisión, ¿sí? Acá el productor está sabiendo que probablemente ocurran determinadas situaciones, ¿sí? Más precisamente con los riesgos climáticos a los que debe enfrentarse este agricultor. Ahora, cuando hablamos de incertidumbre, ya nos referimos a las probabilidades de que existan, pero nosotros ignoramos esas probabilidades de que se produzcan esos diversos estados naturales. Esa ignorancia sí puede deberse a la falta de experiencia o que es imposible proyectar hacia el futuro. También va a estar muy relacionada con la incertidumbre en lo que es la coyuntura económica, ¿sí? La situación de determinados países, los regímenes impositivos, ¿sí? El apoyo del gobierno y otras medidas económicas que hagan que sea una incertidumbre tener que trabajar en este tipo de actividad. También tenemos que tener en cuenta, cuando definimos a los objetivos, la eficacia versus la eficiencia. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? La eficacia va a significar el logro de los objetivos propuestos, pero sin importar los costos en los cuales se incurre, ¿sí?
Y la eficiencia, en cambio, nosotros tenemos que lograr los objetivos y tradicionalmente se entendía como que era el mínimo costo, ¿sí?, considerando los cuantificables como factor de costo. Ahora, con una visión un poco más moderna, se analiza no solo el costo cuantificable objetivamente, sino también los que son de difícil cuantificación o que tienen una cuantificación más bien subjetiva, que es el tiempo, el esfuerzo, el riesgo, el costo de oportunidad, que era lo que hablábamos recién. Todos estos detalles hay que tener en cuenta a la hora de establecer los objetivos en la actividad agropecuaria. Siguiendo con los temas, pasamos a lo que es la definición de la administración agropecuaria, y acá tenemos que la administración en sí es una actividad que es interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque va a utilizar las diversas ciencias, técnicas o tecnologías que puede tener también puede tener algún componente de arte la administración en sí. Ahora, acá lo que se nos pregunta o se nos plantea es si existe alguna ciencia específica para la administración agropecuaria. Coincidiendo con otros autores internacionales, ¿sí?, que son reputados, la ciencia, ¿sí?, la técnica o el arte es una sola para las distintas organizaciones, más allá de la actividad que realicen. Y también diferente, o sea, va a ser sin distinción de tamaño de la organización a que se esté refiriendo, es decir, si es una asociación, fundación, es una empresa. La administración va a ser una sola ciencia. Ahora, va a tener características especiales en los aspectos fácticos o prácticos, es decir, cuando nosotros aplicamos determinadas técnicas administrativas, ¿sí? Por ejemplo, la administración de la maquinaria agrícola. También la administración vamos a ver que es netamente interdisciplinaria porque va a trabajar, ¿sí?, con la interacción con otros campos de conocimiento científico en forma ya sea natural, real o simple. Lo que siempre hay que tener en cuenta que más allá de la forma en la que se exprese esta administración o cómo nosotros la podamos aplicar, hay que considerar a la empresa como un todo relacionado. Ahora, acá en esta definición podemos dar un ejemplo, ¿sí?, que el autor lo propone, donde dice que hay un empresario agropecuario que tiene en su explotación algún tipo de problemas que no puede resolver. Entonces puede pedir simultáneamente y por separado un diagnóstico a diferentes profesionales que, dado el caso, puede ser un veterinario, un ingeniero agrónomo o un licenciado de administración, ¿sí?, y que nos encontraríamos seguramente para poder resolver ese problema con diferentes propuestas y desde diferentes ópticas, ¿sí? Y cada uno va a priorizar algún aspecto sobre otro, inclusive también con lenguajes distintos. Y esto nos lleva a pensar que la administración es una actividad interdisciplinaria porque todos ellos pueden aportar para poder resolver el inconveniente. Con respecto a las características de la empresa agropecuaria, podemos hablar de que los principales son que tiene un proceso productivo biológico automático. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Que independientemente de lo que es la mano del hombre en sí, cuando tengo una semilla, cuando tengo ganado, ambos activos sí se van a desarrollar, aunque no en forma ordenada ni que esté orientada a una mayor productividad como cuando el hombre interviene. Pero si nosotros comparamos esta característica con cualquier actividad industrial o comercial, vemos que la participación humana no solo es necesaria, sino imprescindible en ese tipo de actividades. Cuando hablamos del ciclo productivo, tenemos que tener en cuenta que hay en la actividad agropecuaria, el ciclo productivo va desde los 90 a los 180 días como mínimo, ¿sí? Esto significa que nosotros vamos a tener una inmovilización del capital durante todo ese periodo sin rentabilidad alguna. Cuando nos referimos al factor tierra, ¿sí?, en la actividad agropecuaria la tierra actúa más bien como un principio activo y tiene una relación directa con el resultado de la empresa, ¿sí?, a través de la mayor o menor productividad de la misma. También tenemos que hablar de la rentabilidad. Tradicionalmente, la actividad que nos ocupa se caracteriza por tener una rentabilidad de moderada a baja, ¿sí?, y por consiguiente tiene una relevancia que es fundamental en el manejo del negocio, la elección de las actividades que maximicen esa utilidad final.
También podemos hablar acá, cuando hablamos de rentabilidad, tenemos que referirnos a la diversificación de productos que puede realizar un productor agropecuario para así poder obtener una mayor rentabilidad. El factor climático está muy referido a la parte de riesgos, ¿sí? Cuando hablábamos hoy de que esto nos marca la actividad agropecuaria. Los rendimientos decrecientes, cuando hablamos de la producción agropecuaria está limitada, ¿sí? Por la ley de rendimientos decrecientes, por lo cual, o sea, un factor adicional del producto, ya sea que tengamos 1 kilo de fertilizantes o 1 kilo de semilla, llegado a un límite determinado ya no incrementa la producción proporcionalmente. Lo que sí hay que tener en cuenta que con todos los avances tecnológicos, hoy en día esos rendimientos decrecientes se han limitado. Cuando hablamos del capital inmovilizado, medido en términos de rentabilidad sobre el capital invertido, los resultados en esta actividad lo podemos considerar moderados o bajos comparados con otros tipos de actividades. En cuanto a la financiación, las características que mencionamos, también es poco frecuente que se acuda a financiación de terceros, ya sea bancaria o financiera, para el desarrollo de estas actividades productivas, porque en plazo y costo es difícil encontrar un préstamo que se adapte a las características que venimos señalando y que el productor lo pueda pagar. Siguiendo con los temas, vamos a centrarnos en los costos propiamente dicho, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de costo estamos diciendo que incurrimos en algún tipo de sacrificio de valores o contraposición económica que se realiza para adquirir bienes, derechos, servicios, con el objetivo de utilizarlos en la generación de ingresos de la empresa. También tenemos que tener en cuenta que el costo a nosotros nos va a servir para evaluar los inventarios, para fijar los precios de ventas, para poder determinar y medir los resultados que tengamos, para planear la incorporación de nuevos productos, para la reducción de los costos, ¿sí? Para controlar y para brindar información para la toma de decisiones. Así como lo venimos desarrollando desde la unidad número 1, podemos ver acá cuáles son los beneficios que vamos a tener llevando una contabilidad de costos organizada. Cuando hablamos de los conceptos generales, ¿sí? O los elementos del costo de producción en sí, siempre vamos a ver que tiene dos componentes, que es el físico y el componente monetario. Acá tenemos que tener en cuenta que la eficiencia, ¿sí? es algo importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser eficientes en el manejo del componente físico, pero quizá ineficiente en la búsqueda y obtención de buenos precios para la actividad. Tenemos que tener en cuenta que hay costos, como habíamos mencionado hoy, que son cuantificables, ¿sí? Y costos no cuantificables. Los cuantificables hablamos de los incurridos y de los imputados, lo mismo que hoy, y los no cuantificables se está refiriendo a lo que es el esfuerzo físico y mental. Acá también eso es más bien personal, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta los costos sociales que va a incurrir la actividad que nosotros llevemos adelante. Hablamos también del medio ambiente, ¿sí? Y los riesgos y las incertidumbres que vamos a tener y que muchas veces no lo vamos a poder medir. Tenemos que tener en cuenta que en esta actividad podemos llevarla con costos históricos o costos futuros, ¿sí? Cuando nosotros definimos lo que es un costo histórico, van a estar denominados también los que son, reales o realmente que se incurrieron, y son aquellos que han expirado y van a tener un componente físico y uno monetario. Los costos futuros se va a referir básicamente a la base para el proceso de toma de decisiones a nivel gerencial. Acá estamos hablando de los estimados o presupuestados también, ¿sí? Y la problemática de estos costos radica en que son imprescindibles para la toma de decisiones estratégicas y tácticas, pero resulta de difícil determinación llegar a los mismos. Cuando nosotros hablamos de los costos futuros, nos estamos refiriendo, ¿sí? Básicamente a los estimados o los estándares, ¿sí? Los costos futuros estimados son estimaciones o aproximaciones que se realizan para la determinación de lo que es el componente físico monetario, y los costos estándar son los costos que van a estar calculados sobre una base que es rigurosamente aplicada, ¿sí? En forma matemática,
fundamentalmente en el cálculo de lo que es un componente físico y una aproximación a la estimación del componente monetario, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que determinar los costos para poder arar un lote en particular, se va a analizar qué suelo tengo según sus diferentes componentes, es decir, la humedad del suelo, la estructura, la composición, la cantidad de malezas que tiene, cuáles son los obstáculos o los accidentes geográficos que incrementan las recorridas, con qué maquinaria dispongo, cuáles son los recursos humanos, y así se va a poder establecer con una mayor precisión, ya sea las horas hombre o los insumos medidos en términos físicos y necesarios para poder valorizar esto. Tenemos que hacer acá la salvedad, ¿sí?, de determinar primero lo que es la unidad de costeo, ¿sí?, que el autor del libro con el que nosotros nos estamos manejando dice que la unidad de costeo se debe agrupar, ¿sí?, en diferentes unidades todos los costos que se van a incurrir en la misma. Esa asignación para la unidad de costeo, ¿sí?, hay que tener en cuenta que pueden presentarse como un lote de producción cuando, por ejemplo, viene a representar la siembra de trigo en algún tipo de establecimiento. Cuando hablamos de línea de producto nos estamos refiriendo al trigo, al girasol, la avena, es decir, qué tipo de productos vamos a hacer. Por departamentos o centro de costos hablamos, por ejemplo, cuando se desea saber cuáles son los costos del departamento de mantenimiento. Los métodos o los canales de distribución, se utiliza esta unidad de costeo cuando se quiere averiguar, por ejemplo, qué costos habrá de afrontar si enviamos, por ejemplo, la hacienda que tenemos para vender al mercado de Liniers, o si nosotros la vamos a vender en los remates, ferias o en el campo. También tenemos que determinar cuál es la unidad de costo. ¿A qué se refiere con la unidad de costo? Tenemos que tener en cuenta es la magnitud física, ¿sí?, las horas hombre, las horas máquina, los kilogramos, el porcentaje de aceite por grano que va a estar empleada para obtener los costos unitarios. Y viene básicamente a representar una base que nosotros vamos a tener que tener en cuenta para determinar el costo unitario. Los elementos más importantes del costo de producción podemos tener los materiales directos, ¿sí?, donde son los materiales o insumos que están totalmente identificados con el producto que nosotros vamos a realizar, ¿sí?, desde el punto de vista lógico como desde el punto de vista práctico. Ahora, cuando hablamos de la mano de obra directa, es aquella, ¿sí?, que el trabajo, por ejemplo, de los operarios que están directamente afectados a la producción, como por ejemplo el trabajo del tractorista, el encargado de la cosechadora de un determinado establecimiento. Cuando hablamos de costos indirectos de producción o también carga fabril, se lo denomina, ¿sí?, estos agrupan todos los costos del producto con excepción de los materiales directos y de la mano de obra directa. Esto lo que va a representar son los costos de materiales indirectos como mano de obra indirecta y todos los demás costos que no pueden ser medidos en términos de unidades de producto y que hacen igualmente al proceso productivo. También acá tenemos que determinar, ¿sí?, los diferentes tipos de costos que vamos a tener. Cuando hablamos de costos fijos, variables o mixtos, ¿sí?, volvemos a las definiciones básicas que habíamos dado en las unidades anteriores, ¿sí? El costo fijo es aquel que no va a variar cuando se modifican los diferentes niveles de producción. Contrario a esto van a ser los costos variables, que van a variar en forma proporcional con el nivel de la producción, y en función de esta definición se puede establecer que el costo variable en sí va a tener una relación directa, ¿sí?, con el producto que estoy haciendo. También tenemos otros costos que se van a denominar mixtos, ¿sí?, que van a conformar una parte, tienen una parte fija y una parte variable y que no pueden considerarse totalmente fijos ni totalmente variables. Entonces se van a encontrar divididos en dos grupos como los semifijos y los semisvariables, como habíamos visto en las clases anteriores. También podemos llegar a determinar los costos y áreas de actividades, donde podemos llegar a tener los costos de lo que es la comercialización, ¿sí?,
los costos administrativos, financieros, costos de investigación y desarrollo, dependiendo todo esto de la envergadura de la empresa, de la actividad que realice y de la contabilidad de costos como la lleve. Tenemos acá también los sistemas de costeos que podemos llegar a utilizar. Cuando hablamos de sistema de costeo, el mismo tiene que contener un proceso de acumulación de todos los insumos que van a ser necesarios para producir un bien o prestar un servicio. Ahora, para esa determinación nosotros podemos tener el costeo por absorción, costeo directo y el margen bruto que podemos llegar a determinar. Cuando hablamos del costeo por absorción o costeo integral, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que el mismo va a contemplar todos los costos del periodo, tanto costos fijos como costos variables van a estar incluidos en el producto y van a ser activados en el mismo. Ahora, tradicionalmente todas las actividades de la empresa, ¿sí?, se considera que los dos sistemas de costeo básicamente son estos que estamos mencionando. La mayoría de las empresas realizan su contabilidad de costos de esta forma. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta acá? Los comportamientos de los costos en sí y los niveles de actividad. Cuando hablamos de el costeo directo o variable, ¿sí?, es aquel método de costeo que ya vimos en la unidad número 8 y donde vamos a tener acá que el costo va a incluir solo los costos variables y se van a activar por ese valor, y que los costos indirectos de producción serían acá, van a ir a resultado del periodo y recién se van a computar cuando la producción se venda. También se van a tener en cuenta, ¿sí?, que acá las desventajas que va a tener el costeo directo o variable es que al evaluar los bienes de cambios, estos no van a ser representativos porque, como dijimos, van a contener solo el costo variable, ¿sí? Y también hay un inconveniente en poder separar los costos fijos de los variables, que no es una tarea sencilla, ¿sí? Entonces, para poder realizar esta separación entre fijas y variables existen determinados métodos que podemos llegar a analizar para poder realizar los mismos. Dentro del método del costeo directo, nosotros podemos llegar a analizar el punto de equilibrio y podemos llegar a determinar la parte gráfica, ¿sí?, y analítica del mismo. Cuando hablamos del punto de equilibrio nos estamos refiriendo, ¿sí?, al punto de la cantidad de unidades vendidas, ¿sí?, donde nosotros ya no vamos a obtener ni beneficios ni pérdidas, vamos a cubrir todos los costos, tanto variables como fijos. En la determinación del mismo, nosotros podemos hacerlo en forma gráfica, como se muestra, en donde podemos tener los costos fijos, ¿sí?, los costos totales, que va a representar la sumatoria de los fijos y los variables, y el nivel de ventas, que es los ingresos que yo voy a obtener. De allí se desprende una función, ¿sí? La función me dice analíticamente que va a ser igual, ¿sí?, a la ecuación lineal, que va a ser genérica, ¿sí?, donde I va a ser igual a A por X más B, donde nosotros acá vamos a poder individualizarlas como I, que son las ventas, A, que va a formar la variabilidad, que va a venir compuesta por el costo variable dividido las ventas, X va a ser el punto de equilibrio, y B, los costos fijos. Al igual que en la unidad número 8, de la igualación, ¿sí?, como en ese momento lo hacíamos, con el ingreso era igual al costo total, ingresos total y costos totales, y así como también podíamos igualar los beneficios igual a 0 y poder obtener el punto de equilibrio, acá lo hacemos igualando las rectas. Para poder igualar las mismas tenemos que hacer este análisis donde vamos a tener, ¿sí?, que la X, es decir, mi punto de equilibrio, va a ser igual a A por X más B. Lo que voy a hacer es pasar restando, ¿sí?, el A por X hacia el otro término para luego sacar factor común y poder despejar, ¿sí?, la B, y por último la X, que sería el punto de equilibrio, que me va a quedar igual a los costos fijos sobre 1 menos los costos variables dividido las ventas, que era la variabilidad que tenía en ese punto. De acá se desprende el margen de seguridad, ¿sí?, que en el margen de seguridad básicamente mirándolo en el cuadro, ¿sí?, son las ventas que nosotros, en el gráfico, perdón,
son las ventas que van a superar el punto de equilibrio, ¿sí? Y que van a contribuir a cubrir todos los costos fijos y proporciona una utilidad una vez que yo vendo las unidades vendidas a partir de allí, de ese punto, y el margen de seguridad también es una herramienta de planificación y control. Hasta acá llegamos con la unidad número 12 de Administración Agropecuaria.